Pues ya está, pues un poco la cosa aquí, digamos, más importante fue, aparte de lo que ya comentasteis, lo que comentaba Daniel, que luego comentaremos también brevemente, fue un poco, digamos, la ciencia sobre la política, ¿no? La primera ministra desde el principio fue muy clara que se iban a guiar por todas las recomendaciones del Ministerio de Salud y de los epidemiólogos y de la salud pública. Y bueno, eso fue lo que hizo y fue gran parte del éxito que se tuvo, que se está teniendo aquí. Solo rápidamente, para los que no sepáis, supongo que sabréis, y habréis visto El Señor de los Anillos casi todos, y estas cosas que se ven de Nueva Zelanda, los All Black, la Haka, todo esto. Pero bueno, el país es un país impresionante, muy bonito, natural, casi tan bonito como Asturias, casi. Y sobre todo porque, bueno, se habla mucho que el éxito del control del coronavirus aquí también se debe un poco a la geografía, ¿no? Son dos islas que son relativamente fáciles de controlar en cuanto digamos, a la gente que viene de fuera, y también porque es una población muy dispersa. Ahí es una población, pues imaginaros, somos casi 5 millones de habitantes en una extensión casi tan grande como España, ¿no? Entonces, hay sobre todo 4 en la isla sur y 3,8 y 1,2 en la isla, 3,8 en la isla norte y 1,2 en la isla sur, más o menos. Y ya os digo, el país, bueno, pues tiene de todo, es un país espectacular para visitar, sobre todo de naturaleza, es muy impresionante. Pero también tiene, porque esto que se habla de la naturaleza sí que es verdad, pero también hay que considerar que aquí tenemos ciudades bastante grandes. Está Auckland, donde trabajo yo, y Auckland tiene 1.200.000 habitantes, o sea que incluso para estándares europeos es una ciudad, digamos, de tamaño considerable. Y luego ahí está Christchurch en la isla sur, que son creo que unos 300.000 más o menos habitantes. Y donde yo vivo, que es Hamilton, que es aquí en la isla norte también, está a unos 100 kilómetros de Auckland, y somos unos 180.000, casi 200.000. O sea que sí es verdad que la dispersión geográfica ayuda, evidentemente, pero bueno, en las ciudades se ha tenido exactamente digamos, el mismo éxito que en las zonas rurales. Todo esto para dejarlo. Y bueno, lo fundamental aquí ha sido el liderazgo político, ha sido clarísimo desde el principio, muy claro, y muy claro en que siempre se iba a guiar por, digamos, criterios científicos, y así ha sido. Y en la derecha, a la izquierda, tenéis a Jacinda Ardern, la primera ministra, que esta es su tercera gran crisis en 3 años que llevan el gobierno. Lleva crisis por año y de las tres las ha sabido manejarlas muy bien. Y esto ha sido un factor clave porque tiene un gran respeto por la población y también gran confianza hacia el gobierno. Aquí son un poco gobiernos, ¿sabes?, de tipo, iba a decir inglés, pero bueno, el gobierno inglés ahora tampoco se puede poner como un ejemplo, pero aquí normalmente el gobierno, digamos, es algo a lo que la gente normalmente suele mirar para liderazgo y para, digamos, guiarse en los momentos de crisis, ¿no? Y a la derecha, en las camisetas que veis ahí, es nuestro Fernando Simón aquí, que es Ashley Bloomfield, que es el director general de Salud Pública en el Ministerio de Salud, que es nuestro Fernando Simón, el que salía en las ruedas de prensa con la primera ministra todo el día. Ya veis que los paralelismos estamos en las antípodas, pero bueno, el tema de la iconografía pop y todos estos personajes que se vuelven populares, pues es lo mismo casi en todas las culturas. No os preocupéis de esto, lo dejo ahí un poco la cronografía, pero sobre todo que aquí empezaron, el primer caso fue a finales de febrero, el primero que fue un caso importado, los primeros casos fueron todos casos importados de gente de Nueva Zelanda que estaba viviendo fuera y se volvieron al país y se habían infectado fuera de Nueva Zelanda. Pero lo más importante sobre todo es que todo se resolvió en 3 meses, y esto hay que decir que cuando se mira a otros sitios es algo que ahora mirando hacia atrás es bastante, yo todavía a veces me pincho un poco para pensarlo, porque me acuerdo cuando empezamos y aquí todos nos preparamos para el mismo desastre que se estaba viendo en Europa. Todos nos preparamos para tener los hospitales completamente colapsados, para tener un montón de casos. Y en 3 meses hemos pasado de esa primera etapa, digamos, de pánico, de pensar que todo iba a ser muy complicado, a una eliminación del virus. Eliminación que significa que, bueno, que el virus no está circulante en la comunidad, pero no significa que haya desaparecido. Evidentemente se espera que tarde o temprano vuelva a haber algún brote, esperemos que pequeño. Y desde el 9 de junio, o sea, desde el lunes, hemos pasado ya las etapas de la desescalada famosa, y desde el lunes se hace vida normal. Aquí la vida ahora no hay ninguna restricción, ni de número de gente, ni de dónde puedes ir, ni de bares abiertos o cerrados. Es la vida exactamente igual como la conocíamos antes del coronavirus.
y en lo que se basa, en lo que nos basamos ahora sobre todo es en esto, es un sistema de vigilancia epidemiológica muy estricto con test que se hacen bien y se hacen no solo en cantidad, pero sino en calidad. En calidad me refiero a se busca o se identifica la gente que puede estar más a riesgo por diversas razones, la identificación temprana de los casos, de los contactos y el seguimiento y la cuarentena de los posibles casos o de los contactos. Y teniendo un buen sistema de vigilancia epidemiológica, digamos que es en lo que se basa volver a una vida normal. No es más o menos normal, o la famosa nueva normalidad, ni es nueva ni es vieja, es la vida exactamente igual como la tenemos antes, como la teníamos antes. Aquí solo para que veáis un poco, pues comparado con países de similar población, de unos alrededor de 5 millones más o menos, incluso con los países del norte de Europa, que siempre se ponen como ejemplo de buena respuesta, pues igual Australia, Nueva Zelanda, sobre todo Nueva Zelanda, pues hemos tenido muy pocos casos y muy poquitas muertes. Y también para que os hagáis una idea, y ojo, no quiero decir con esto que estas muertes se podrían haber evitado en España, porque podemos discutir de eso en largo y probablemente muchas no se habrían podido evitar de todas formas, pero solo es para decir, y es algo que hacemos en salud pública, es decir, bueno, ¿qué pasaría si esta situación se hubiera dado en otro sitio, ¿no? Pues si hubiéramos tenido, o si en Nueva España hubiera tenido el mismo éxito en la respuesta que aquí en Nueva Zelanda, pues se hubieran evitado unas 20.000 muertes, más o menos. O otra forma de verlo es que al revés, si aquí hubiéramos tenido una situación tan mala como la que habéis tenido en España, pues el número de muertes aquí habría sido muchísimo mayor. O sea, el número de muertes que hemos tenido aquí es solo un 4% comparado con el total de muertes en España, una proporción muy pequeñita. La mortalidad, pues ahí comparando varios países, bueno, pues al final en España, por el sistema sanitario que tenemos, pues digamos la proporción entre muertes y número de infectados, pues desde mi punto de vista es bastante razonable, pero bueno, si veis los países que han tenido una mejor respuesta en la parte de abajo de la gráfica, pues hay una considerable diferencia. Y esto se debe sobre todo al tipo de casos que hemos tenido. Aquí la mayoría de los casos en estos países son en gente más joven, que sabéis que la mortalidad es más pequeña, y aquí ha afectado mucho menos a, por ejemplo, residencias de la tercera edad. Solo hubo 2 brotes en 2 residencias, y en una de las 22 muertes que ha habido en el país, 22, es un número que parece hasta ridículo, pero ridículo en sentido positivo. De las 22 muertes, 12 fueron en una residencia de tercera edad. Lo mismo, antes hablábamos de casos, pues ahora de muertes. Perdona, antes cuando dije lo de los 20.000, por hablar rápido, no quería decir 20.000 muertes, perdón, sino 20.000 personas infectadas menos en España de lo que si hubiera habido la misma respuesta que hubo en Nueva Zelanda. Y en cuanto al número de muertes, pues habría unas 2.000 muertes menos con el mismo número de población, o sea, comparándola, digamos, si España y Nueva Zelanda tuvieran la misma población, el número de muertes en España pues sería unas 2.000 menos con la misma respuesta que acá. Y comparando proporcionalmente, pues bueno, estamos en más o menos un 1% pues, por cada persona que desgraciadamente murió en Nueva Zelanda, 99 han muerto en España. El tema del test se ha discutido mucho y es verdad que desde las epidemias no tienen mucha complicación. Es que esta nos pilló por sorpresa, es verdad, pero la forma de controlarlas es siempre igual. Yo, como decíais, trabajé en Médicos Sin Fronteras muchos años y trabajamos mucho con epidemias, sobre todo en África y en América Latina. En África, sobre todo, de sarampión, de meningitis, el ébola, que es mucho más contagioso que esto. Y la forma de actuar es siempre la misma. Tienes la prevención y el tratamiento. El tratamiento, pues cuando la gente se infecta, es en los hospitales, tener un buen sistema sanitario que te reduzca el número de muertes, las complicaciones de la infección. Y la prevención es simplemente un buen control, buenas medidas higiénicas, medidas de aislamiento cuando se necesitan y test para detectar los casos, detectar los contactos y poder aislarlos de forma que se interrumpa la transmisión. O sea que el tema de los test es un tema fundamental y creo que en el caso de España es uno de los temas donde realmente se podría haber hecho mucho mejor y esperemos que en el futuro se haga mucho mejor de lo que se ha hecho. Pues resumiendo un poco lo que decíais antes o lo que decíamos del éxito aquí, pues fue sobre todo pues el liderazgo político de la primera ministra y del gobierno,
ha sido también el tema de los mensajes. Yo creo que es muy importante, sobre todo en estos casos, dar mensajes muy sencillos y muy claros a la población, muy claros. Y creo que en eso se ha fallado un poco también en España. Creo que ha habido probablemente una sobreinformación, pero una sobreinformación no de forma positiva, sino mensajes a veces contradictorios, debido a, por ejemplo, el tema de las mascarillas. Es claro, el tema de las mascarillas no es nada nuevo, todos sabíamos la evidencia de usar o no usar mascarillas, no es nada que hemos aprendido en esta epidemia, ya se sabía al principio, pero bueno, a veces se toman decisiones, como en este caso, pues porque no tienes, querrías usar algo, pero no tienes ese algo que querías usar, entonces haces una recomendación que va en contra de lo que tú realmente crees que se debería hacer, y eso al final pues acaba confundiendo a la población. Luego también aquí la verdad es que junto con el confinamiento, que fue una medida muy estricta para todos los países, pues el gobierno lanzó un paquete de medidas económicas para ayudar a la pequeña economía, para ayudar a las personas que se quedaron sin trabajo, y eso también fue una forma digamos, de mandar un mensaje positivo a la población, de las medidas tan estrictas que se tenían que tomar. La parte geográfica ya la comentamos, y bueno, es verdad que aquí es más fácil controlar, pues hay realmente dos aeropuertos internacionales que son relativamente fáciles de controlar. Y el número de test empezamos como en todos los sitios, con muy pocos, pero la diferencia aquí fue que en 2 semanas pasamos de hacer 1000 a hacer 5000 al día. Entonces se creó un sistema en que en 2 semanas se montó un sistema que realmente satisfacía las necesidades de la situación aquí en Nueva Zelanda. Y esto es muy importante, lo de ver las orejas al lobo, por decirlo coloquialmente, que lo comentabais, yo creo que es muy importante. Se debate mucho en España, que fue, a cualquiera le hubiera pasado lo que España o lo de Italia. Desde un punto de vista, ya os digo, yo he estado en muchas epidemias y al principio es muy difícil. Tomar la primera medida, no sabes si estás, sobre todo cuando son medidas tan drásticas que nunca se habían tomado en Europa, y es difícil. Lo que le pasó a Italia y le pasó a España le hubiera pasado a cualquiera. Lo que ya no es aceptable es, por ejemplo, Reino Unido, los que vinieron después, que eso sí que ya no tienen tanta excusa. Y aquí en Nueva Zelanda eso fue muy importante. Nadie, imaginaros, pues lo mismo que pasó allí, aquí la gente se hubiera, bueno, puesto de patas arriba, sobre todo con los pocos casos que había, el tener que quedarse en casa encerrado 6 semanas como estuvimos. Y esto fue porque se veía la situación en Europa y se veía el número de muertes diarios que había en España y que había en Italia. Y eso pues fue un factor muy importante en cuanto digamos, a las medidas que se tomaron aquí en España y a la respuesta de la población. Y ya la última ya, bueno, pues por comentar un poco lo que pasa en España, un poco de atrevimiento por mi parte, porque bueno, yo voy siguiendo y es verdad que hablo con los compañeros que trabajan ahí en hospital y en atención primaria y evidentemente yo la prensa y escucho la radio, pero bueno, tampoco tengo toda la información. Pero yo creo que sobre todo lo que hay que hacer es una crítica, como hacemos en salud pública y en ciencia, para que la próxima vez que esto pase tengamos una respuesta mejor. Lo que creo que nos estamos equivocando es cuando se politiza el tema de qué se hizo bien y qué se hizo mal, porque luego además se corre el riesgo de llegar a conclusiones erróneas. Y yo creo que una vez más hubo muchas cosas que hicieron bien, no todo es mal ni muchísimo menos. Creo que la respuesta del sistema sanitario ha sido fantástico y se dice que yo he leído muchas veces que al final esto demuestra que no hemos tenido un sistema tan bueno como el que pensábamos que teníamos. Yo disiento, creo que el sistema de salud pública en Europa en general, en España en particular, es un sistema excelente, como hay en muy pocos sitios. Y una vez más, solo hay que viajar y vivir en otros países para darse cuenta del sistema de salud pública que tenemos, que por desgracia se ha debilitado en el pasado reciente, como también sabemos, y que esperemos que esto sirva para que se refuerce un poco más. O sea, que lo de que le hubiera pasado a cualquiera ya lo hemos comentado. Más transparencia, yo creo que incluso Simón comentaba estos días, uno de los problemas es que hemos dado demasiada información. Yo también no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que nunca se da demasiada información. Hay que dar la información que hay que dar, pero hay que darla bien. Y yo creo que hubo falta a veces de transparencia en algunos sentidos, o de transparencia, no, yo creo que no con una mala intención, sino por un poco de, digamos, no explicar las cosas bien o no explicarlas de una forma que la gente las pueda entender más fácil. Por ejemplo, el tema de cómo se cuentan las muertes, cómo se cuentan los casos, todas esas cosas. El tema de las mascarillas, un ejemplo muy claro. El tema de los test al principio, si se debería o no, lo mismo, pues una cosa es tomar la decisión científica de que los test hacen falta y otra cosa es tomar la decisión política de que no hacen falta porque no hay.
son dos formas distintas de explicar una misma cosa. El tema de la protección de los sanitarios, eso sí que es bastante escandaloso desde mi punto de vista. Claro, me toca a mí como profesional y a mis compañeros, pero es que también desde el punto de vista de dar respuesta. Hubo compañeros míos, yo hablé con ellos, estuvieron en casa 15 días simplemente porque habían estado en contacto con un caso sospechoso y en aquel momento no había test para hacerles. Si les haces un test, rápidamente esa gente puede volver a trabajar en el sistema público. Y de esta forma tenían que estar en casa en cuarentena 14 días simplemente por la falta de test. Es algo que realmente habla de la poca efectividad del sistema en ese caso, ¿eh? Y luego la cantidad de profesionales sanitarios que se contagiaron es evidentemente la mayoría por la falta o la inadecuación de los equipos de protección. Creo que eso es inaceptable. Y sobre todo la capacidad que tenga un país para producir, porque lo que no es normal es que no haya, pero que en un país como España no se ponga en 4 días a producir mascarillas y a producir delantales. Son cosas súper sencillas. Y exactamente los test. No hay ninguna razón para no poder producir un país como supone que es España, que pueda producir test también. Y ahora estamos lo mismo con las vacunas. Bueno, hace poco pues salió un artículo donde España pues parece que va a quedar, y esto Idoia a lo mejor nos comentará un poco más, quedamos un poco excluidos porque parece que no tenemos capacidad de producir, lo cual es bastante también algo a pensar en el futuro. Me parece que sí podemos hacer mucho en el tema de animales, pero poco en el tema de personas. Y bueno, es algo que deberíamos cambiar de cara al futuro. Y ya está, no os lío mucho más, pues que nada, que muchas gracias y que bueno, que si queréis venir por Nueva Zelanda, pues aquí tenéis a un asturiano que encantado de enseñaros el país un poco, ¿eh? Estamos libres de coronavirus, o sea que hay 14 días todavía de cuarentena cuando llegáis, pero bueno, una vez que se pasan esos 14 días, luego merece la pena.